¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la última fecha, al último partido de estas mesas de conversación, de estas instancias donde le hemos dado vuelta a la literatura y a la pelota. Bienvenidos y bienvenidas entonces a esta primera fiebre del libro. La mesa de hoy, la mesa que me toca moderar, es la última y se va a tratar de qué hablamos cuando hablamos de fútbol. Esta composición emotiva del fútbol, de la emotividad futbolera. Para eso tenemos unos invitados muy importantes, muy interesantes. Primero, como dueño de casa, voy a presentar a Álvaro Campos, que es autor de Colocolino y 91, de Gol Triste, un artista de la música, del amor, de los libros. Sí, Álvaro, lo eres. Se quedó pensando. ¿No? Es ¿No me quieres decir nada, Álvaro, que estás en silencio? muy Estás contento con de el estar acá. micrófono apagado, parece, ¿no? Muy Ahí contento ya. de estar acá. Ah, ya, está contento, ya. Julián Rieck, que es alemán, que vive en Berlín, está trabajando en su tesis doctoral sobre la historia del fútbol político en la dictadura de Franco. Entiendo que específicamente con el Real Madrid y el franquismo. Trabajaste el 2018 en Chile, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y eres autor del libro Silabario Fortuna Düsseldorf, sobre tu vida como hincha del Fortuna. Julián, bienvenido a esta mesa. Muchísimas gracias. Por último, Alejandro Wall, periodista argentino, autor de Academia Carajo, sobre Racing campeón en la crisis del 2001, Ahora que somos felices, y el último, Maradona, fanático de Racing, de la ACAD. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, y bueno, muchas gracias por esta invitación. Y por último, quiero mencionar que estaba considerada en esta mesa, pero por razones tecnológicas, técnicas, no puede estar presente, pero la presentamos y le mandamos un abrazo a Mónica Santino, que es autora de A Desalambrar, coautora de Pelota de Papel 3 y Abrir el Juego, y que fue jugadora de fútbol y cofundadora del club La Nuestra de la Villa 31. Así que queríamos igual saludarla y mencionar que estaba considerada en esta mesa. No somos solo un panel de hombres, estaba pensado que estuviera Mónica. Chicos, la idea es conversar sobre la emotividad del fútbol, las emociones, y quería partir con Julián preguntándote sobre cómo es la relación tuya ahí con el Fortuna Düsseldorf, cómo empezaste con el fanatismo, y si tú ves, ya que viviste una experiencia en Latinoamérica, en Chile, si existen diferencias entre el fanatismo y la relación de los hinchas con sus clubes, desde el punto de vista como fanático. Nosotros en Latinoamérica nos jactamos de que tenemos una temperatura y un calor distinto con los fanatismos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, muy buena pregunta y creo va- voy a tener una respuesta bastante amplia porque ya son con varios temas, ¿no? En primer lugar, yo como nací en Düsseldorf, pero mi primer equipo no era Fortuna Düsseldorf, porque yo conocí como muy pequeño a un jugador profesional y él jugaba en otros clubes. Y yo en el inicio, con, no sé, 7, 8 años, era más fanático de ese jugador y luego él era fichado por el Fortuna Düsseldorf, por la Fortuna en alemán, se dice la Fortuna, la Fortuna Düsseldorf. Um, y entonces me quedé con el club, porque era el club más cercano. Ese jugador jugaba un año en Hamburgo, que es como 5 horas de Düsseldorf, y no podía ver tantos partidos. Y cuando se fue de Fortuna en 1999, yo me quedé con el club. Entonces siempre tenía como no tengo esa historia como mi padre me llevó al estadio o mi tío o algo así. Entonces ya tenía como tenía otras experiencias cuando se fue ese jugador, la Fortuna también bajó hasta la cuarta división.
Entonces jugamos como en ligas, en divisiones semiprofesionales con 2.000 espectadores o menos. Entonces era como una experiencia muy distinta, como más como una, hin- una hin- una hinchada más pequeña, menos gente en el estadio y más familiar. Los jugadores, cuando eran sustituidos, se fueron a las gradas a juntarse con la gente. Y en 2004 la Fortuna poco a poco regresó al fútbol profesional. Eh, y entonces era, creo, también una historia un poco distinta que otras. Y por supuesto, cuando llegué a Chile en 2018 y cuando un colega me llevó al estadio de la U, ese era el primer partido. Para mí era increíble como todo el estadio estaba de pie y apoyando el equipo, ¿no? Con todo. Y todo vestidos en azul. Y en Alemania em, em, hay algunas excepciones. Por ejemplo, Unión Berlín es una de esas excepciones en que todo el estadio está de pie y cantando. Pero no es normal en Alemania. Tienes como una parte en el estadio en que hay como los ultras que están cantando, gritando, y el resto del estadio es más silencioso, más tranquilo, y depende cómo juega el equipo, se anima. Pero eso veo como la gran diferencia. Claro, en Alemania también hay mucha rivalidad entre equipos. También Fortuna tiene su rivalidad con Colonia y también hay peleas, pero no es como tan duro, digo, como, Ya. como en Chile. Ahora, igual Alemania tiene un par de equipos que son referentes a nivel mundial en situaciones que influyen en la emotividad. Por ejemplo, estoy pensando en el Borussia Dortmund, Mm. que tiene una estructura organizacional distinta que con lo que ha pasado en el mundo y con la sociedad anónima es un referente. Y estoy pensando también en el St. Pauli, que es un equipo que tiene mucho aprecio, mucho cariño, que es un equipo con una vinculación cultural y política también bien profunda. Ahí también hay un aspecto emotivo importante. Sí, por supuesto, pero en San Pauli y en Dortmund también es más como, Dortmund tiene una grada de 25.000 personas, claro, ese es como es otro estadio normalmente, ¿no? Entonces parece como esa grada es todo el estadio, pero no es. En Alemania muchas familias van al estadio, en Mm. Wolfsburgo hay una parte del estadio que es como un playground, ¿no? Es como donde juegan niños en el estadio. En Racing lo he visto también, que ahí como hay una parte, pero sin embargo todos están como apoyando el equipo. eh, pero hay esas gradas que son más tranquilas y no es como 90 minutos apoyando Ya. con todo. Eso creo es algo muy único, ¿no? Se dice, creo, en Latinoamérica en general. ¿Ustedes, Álvaro, Alejandro, comparten eso que comenta Julián? A ver, me cuesta pensar, digamos, me cuesta pensar en la cultura del fútbol de Europa o de otros países respecto a que lo he visto ocasionalmente, ¿no? Como para juzgar, digamos, esa sensación. Yo creo que que hay cuestiones que hacen a costados que nos cruzan. Yo creo que el argentino es muy italiano, ¿no? También Mm. en ese aspecto, ¿no? Entonces, no es casual que
que Maradona en Nápoles sea lo que es Maradona en Nápoles, ¿no? Y se vincule eso. Entonces, ahí uno digamos, ¿qué es lo que uno puede pensar? ¿No? Eso es europeo, y yo creo que, digamos, conozco historias en Alemania que son absolutamente argentinas, brasileñas, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el cual me parece que también nos cruza mucho qué nos va pasando. Vos, cuando uno piensa también qué nos pasa con los equipos respecto de las situaciones que van atravesando nuestros países, nuestras sociedades en general, eso también influye en términos de lo que termina pasando en una cancha. No quiero extenderme demasiado, pero cuando pensás fenómenos de episodios de violencia en estadios de fútbol, bueno, también tenés que ver qué es lo que sucede alrededor, digamos, dónde está el caldo del alrededor, ¿no? Hay como toda una cosa en donde de manera permanente, a mí me parece, yo soy muy de decir que creo que no hay un hincha de Racing, un hincha de Boca, yo creo que hay hinchas, ¿no? Que tienen características de sus equipos, pero que no es que somos demasiado especiales todos. Los que nos gusta mucho el fútbol y los que sufrimos y nos angustiamos y nos alegramos mucho, lo vivimos de manera muy parecida en Italia, en Alemania, en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Brasil. A mí me gustaría decir que con respecto a esta idea sudamericana de ser hincha, hay harto que entrar a discutir. En primer lugar, cuando uno va a distintos países, efectivamente experimenta otras formas de sentir el fútbol, sin que necesariamente unas sean mejores que otras. Muchas veces uno cuando va de turista a otro país tiene una mejor perspectiva y además a veces conoce los países mejor que los mismos locales. Es el caso de Julián, que lo invitaron al estadio de la U, que yo todavía no sé dónde queda, pero con respecto no le vaya a dejar pasar, está bien. Con respecto a esto de ser hincha, ¿no? Hace mucho tiempo que vengo pensando en que hay que desactivar ciertos mitos, porque cuando tenemos una forma de ser hincha tan homogenizada y tan puesta en la cultura como de forma central, que así es ser hincha, y este hincha es mejor que el otro, me encuentro con cosas que no sé si estoy tan seguro. Por ejemplo, yo recuerdo un episodio en que Colo-Colo jugaba una final, el 2006, en el Estadio Nacional, de todos los chilenos y que inauguró Colo-Colo, que yo estaba en la barra, cantando por supuesto, y llegó un momento en que el partido estaba a punto de terminar y estábamos muy nerviosos, y yo estaba tan nervioso, y nunca he vuelto a estar así de nervioso. Estaba tan nervioso que ya no podía cantar, porque mi cuerpo no me lo permitía. Estaba en una sensación ya de colapso y yo recuerdo haber pensado, no quiero volver a sentirme así nunca. Y en ese momento no pude seguir cantando porque ya no, mi neurosis lo impedía. Entonces también me queda dando vueltas la idea de que el hincha que canta es mejor que el hincha que no canta. Y eso me parece que hay que discutirlo. Hay un cierto hincha que es más antiguo, que le gusta sentarse a ver el fútbol, quizás escucharlo por la radio, y eso es válido también. Y además se establecen ideas, por ejemplo, esto que siempre se dice de verlo por TV, de ser hincha del CDF en Chile, que es el canal que transmite el fútbol. Y está muy castigado no ir al estadio y verlo por televisión. Pero sin esa televisión, las mujeres no hubieran entrado de esta forma al fútbol, porque el papá que no dejaba a su hija ir a la cancha porque no es para las mujeres, sí la deja estar en el living de la casa viendo el partido con él. Entonces, muchas cosas que pensamos como malas o como prohibitivas de ser un hincha ideal, quizás merezcan una nueva reflexión. Yo me acuerdo también, por ejemplo, de un texto muy lindo de Nick Hornby, en que cuenta una final en Wembley, que van perdiendo 3-0 contra el Manchester City de Guardiola, y le duele tanto que se va del estadio. Y él dice, la verdad es que no pude soportarlo.
lo estaba pasando tan mal, lo estaba sufriendo tanto que me fui. Y claro, en nuestra ética de hinchas sudamericanos, apasionados, irse antes del final es el sacrilegio máximo. Es el hincha que no tiene aguante. Pero de repente, el tipo que estaba adentro cantando por un deber ser, por una ética comprometida y militar, digámoslo, militar, de estar ahí, de cantar, de no fallarle a la hinchada y al equipo, quizás lo siente menos y podríamos incluso decir que es menos hincha que este tipo que se va del estadio porque está sufriendo demasiado y le duele mucho. Y creo que al final lo que te hace más hincha no es este estatus, que también se constituye en un estatus social tal como un auto caro, el estatus de haber viajado, de ser hincha desde hace más tiempo, de tener más camisetas, qué sé yo, de saber más trivia sobre tu equipo. Quizás lo que te constituye como un hincha mayor es lo que sientes, pero eso es muy íntimo y cada uno lo siente en su corazón. Entonces, al final, lo que queda es esta sensación de alegría o frustración que lo lleva cada uno. Ahí estáis tocando una tecla que es súper interesante, que tiene que ver con algo que se vincula con algo que dijo Julián a propósito de cómo uno llega a ser hincha, de cómo uno se hace de un equipo. Tú contabas, Julián, que a ti te tocó seguir a un jugador y quedarte en un club porque él jugaba en ese club. En el caso de Álvaro, en el caso de Alejandro o en el caso mío, de repente hay una memoria familiar, hay tío, hay un pariente, hay un amigo que te hace un equipo. ¿Cómo fue, cómo tú evalúas ahí, Álvaro, eso, el contenido, el profundo valor testimonial y emotivo que tiene compartir equipo y sentarte con el papá, la hija, como tú mismo lo dijiste ahora, la hija se sienta con el papá a ver fútbol y eso permitió el acceso de las mujeres en mayoría, porque claro, no puede ir al estadio porque es peligroso, por machismo, por lo que sea, y permitió eso, y eso además configura una memoria emotiva súper, súper linda que se transmite de padre a hijo. ¿Cómo tú veías eso? Yo creo que si no hubiera fútbol, igual habría paternidad, ¿no? Y cariño familiar. Pero Sería el más fútbol tiene difícil. algo que es muy fuerte porque es un resorte de tu deseo más primitivo. Y más primitivo porque es algo que es, el gol es algo que uno desea y que no sucede, hasta que sucede. Y cuando sucede es una explosión de que se me concedió mi deseo. Es un deseo muy pequeñito. No es la paz mundial, no es un país más justo, que son cambios progresivos, ¿no? Que se dan con mucho tiempo, sacar una carrera universitaria, qué sé yo. En cambio, hay un momento en que yo me olvido de todo lo demás que está pasando en mi vida y solamente quiero que la pelota entre al arco. Y cuando se me concede esa ambición de mi espíritu, que es que esa pelota entre al arco, soy inmensamente feliz en ese momento. Y es el hecho de que sea tan simple, que es tan simplificado, a una experiencia tan mínima, yo creo que eso es lo que le da tanto énfasis en nuestro recuerdo. Y además después bueno, vienen los abrazos. Me parece que durante el siglo XX, y Julián debe saber más que yo sobre esto, durante el siglo XX aparecen muchos pasatiempos de la clase obrera. Está el cine, la lectura, las revistas, qué sé yo, pero solamente en el fútbol nos abrazamos. Y creo que eso también marca algo muy particular. Abrazarse, darse cariño, recordar con cariño a hinchas anteriores. En el caso de Colo Colo, a través de Colo Colo yo me conecto con un abuelo al que no conocí, pero que sé que era de Colo Colo. Entonces, mi cuerpo recuerda los abrazos que le di a mi papá. Y eso dota todo de una significación distinta, sobre todo cuando la gente deja de estar. Sí, efectivamente. Hay qué lindo eso de los abrazos. Cuando uno recuerda a partir de esos momentos. En el caso tuyo, Alejandro, Racing ha sido también un elemento emotivo importante, me imagino, tal cual como lo que describe Álvaro, ¿no? Sí, pero además, déjame decirte que en ese vínculo de padres-hijos, porque yo estoy en la generación, digamos, o sea, yo soy hincha de Racing porque mi viejo es de Racing y mi padre es de Racing porque mi abuelo era de Racing y mis hijos son de Racing, pues yo soy de Racing, digamos, ahí está toda esa línea. Pero
fíjate en la cuestión del ser hincha, que es que uno es como es en el ser hincha, también en el contexto y en la situación. O sea, los equipos nos moldean a nosotros, nuestros equipos nos moldean a nosotros por cómo somos hinchas. Mi padre fue un hincha, digo, fue porque él no va más a la cancha, ve los partidos por televisión. Fue un hincha muy acostumbrado a un Racing que tenía grandes jugadores, que salía campeón del mundo. Y un día decidió que, a lo que recién contaba Álvaro, Nick Horby, ¿no? Mi papá un día rompió el carnet y dijo, no vengo más a ver a Racing, porque Racing llevaba no 35 años, te diría, se habrá cansado a los 26, a los 25, 26 años, y un día dijo, no voy más a ver a Racing. Y rompió su carnet de socio, eso es una herejía, pero claro, era para una persona que decía, ¿qué hicieron con este club? Y yo me hice hincha de otra manera. Yo me hice hincha de Racing en las malas. Yo me hice hincha de Racing con un Racing que descendía, que si bien después sale campeón de la Supercopa, pero que, bueno, llega a la quiebra. Y entonces me hice hincha de Racing del aguante, de que tenía que estar en la cancha cada domingo, cada fin de semana, en la semana. Me hice ese hincha de Racing. Y luego están mis hijos, que son otro tipo de hincha de Racing, acaso más parecido a mi viejo, porque empezaron a ver que, bueno, Racing gana, ¿viste? Racing está en la Copa Libertadores, tiene que jugar con Flamengo, o sea, qué sé yo, para mí, cuando yo era chico, un partido con Flamengo no se hubiera pagado nada más que por perder con Flamengo. Que nos fue bien después en un cruce de Supercopa, pero entonces, claro, son otros hinchas construidos en ese estado de felicidad, en donde el deseo, como marca recién Álvaro, que es un deseo, que es muy difícil, es muy difícil hacer un gol. Estamos deseando algo que es muy difícil. Ser campeón es muy difícil. Que los partidos pueden terminar 1-0, 2-0, y pueden terminar 0-0, porque es muy difícil hacer un gol. Entonces, en algo hay algo del éxtasis, ¿no? Del gol. Pero nos marca mucho ese estado de felicidad de lo que son nuestros equipos. Tan es así que yo, de hecho, en el último libro, escribí sobre que el hincha de Racing tenía que deconstruirse. O sea, el hincha de mi edad, mayor de 40 años. Porque seguíamos pensando a Racing que era un Racing que el último minuto nos van a empatar, ¿viste? Y decís, calma, amigos, amigas, calma. O sea, tenemos que también ser mejores nosotros en la tribuna. Entender esto que dice Álvaro es muy claro sobre que ser mejor hincha no es el que va a la cancha todo el tiempo. Porque hay hinchas que, por ejemplo, no tienen dinero para viajar, ¿no? Por ejemplo, cuando se podía viajar por el país, ¿viste? Yo a veces escucho amigos, no, pues yo me voy a todos lados. Sí, bueno, vos tenés esa capacidad y esa posibilidad, yo la pude tener. Hay hinchas, los hinchas silenciosos, los hinchas de la casa, los hinchas que no pueden llegar a comprarse su camiseta. Digo, no hay que construir una idea elitista del hincha, que es la idea del que puede estar. Hay que construir una idea mucho más democrática del ser hincha, y eso incluye a muchos que tal vez no tengan voz, no tengan la voz de poder estar en la tribuna y poder cantar, poder gritar, poder putear, poder sufrir, poder exaltarse con el deseo máximo que es el del gol. Fíjate que ahora que comenta eso, me acordé mientras Álvaro hablaba de empatizar en el fondo con los demás y que es un atributo esencial del humano y que a veces en redes sociales se pierde un poco. Me acordé de un texto de David Foster Wallace que se llama Esto es agua, que es un discurso que él da en una universidad, o lo pueden buscar y lo pueden leer, y que hay una parte donde habla justamente de eso, de ponerse en la piel de los otros y no juzgar a los otros por lo que esté pasando. Y pone el ejemplo con una señora en la cola del supermercado, una vieja que se está demorando y que a uno le da rabia y la quiere putear, y en realidad a lo mejor la señora está muy mal, y que hay que tratar de cultivar una paz y un respeto y no un prejuicio por los demás. Eso lo han mencionado los dos respecto a esta forma de ser hincha, que me parece interesante. Alejandro, además, volviendo un poco a lo de Racing, te quería preguntar para ti como hincha de Aguante,
qué significó ese título del 2001 después de 35 años, en un contexto político además en Argentina muy particular. Hay un texto muy bonito de Hernán Cassiari sobre ese título, que se llama, que además trata con habla del padre también, ¿no? De la distancia con el padre. Muy bonito ese texto. En Voy a Orsay. tratar de acordar. Sí, que lo publicó en Orsay. También está disponible. Voy a buscar el título. Creo que incluso termina, nunca estuve tan en Orsay. Yo no sé si el texto tiene algo que Sí. ver con eso. De ahí, me parece que de ahí surge el nombre de la revista. No estoy seguro, pero me parece que ahí Sí, surge el nombre estoy de la revista. segurísimo. Sí, claro, que Ya. por lo menos es la noción que tenemos de Cassiari, ¿no? Ese Orsay. Sí, exacto. ¿Cómo fue para ti ese título del 2001? Bueno, yo necesité escribir un libro después sobre eso porque siempre conviví con la enorme contradicción de, de, de querer, bueno, de seguir ese título a Racing, de estar tan pendiente de lo que pasaba con Racing, de llegar a ese diciembre y demás, mientras yo vivía en un contexto en donde era muy consciente de la situación social, consciente porque militaba políticamente en ese momento. Lo cual todo el tiempo es como que me sentía entre la tribuna y la calle, ¿no? Para mí hay un momento bastante en- enriquecedor, pero que me iluminó, que fue el 19 de diciembre a la noche. El 19 de diciembre se produce el estallido en la Argentina, el 19 de diciembre de 2001. Y esa mañana Racing había puesto en venta sus entradas. Y yo había estado desde el 18 sin dormir en el estadio, porque era física la compra, ¿no? No es que estás en la fila virtual como ahora, digamos, sino que era física la compra, y entonces me había pasado 18, había gente que estuvo del 17, pero me había pasado 18 y 19 durmiendo en el estadio, pasando la noche en el estadio para poder comprar la entrada, cosa que conseguí aún en medio del caos que fue ese día, y el caos era que no había además policías, porque la policía estaba tratando de frenar situaciones que se iban dando alrededor, incluso alrededor del estadio, porque había lugares de saqueos y demás. Y el 19 de la noche, a las 7, 8 de la tarde, en realidad, me llama un amigo y me dice, che, la gente está yendo a Plaza de Mayo, hay que ir. Y yo le dije, no, le digo, yo mirá, me voy a dormir porque estoy muy cansado, le dije, porque saqué la entrada para ver a Racing hoy y no dormí. Y me dijo algo así como dice, Ale, estábamos esperando que este pueblo se levante contra esta injusticia, contra este sistema durante tanto tiempo y vos te vas a ir a dormir. eh, y te vas a ir a dormir por Racing. Y siempre me acuerdo que esa sensación de, obviamente fui a la plaza ese día y al día siguiente, eh, pero nunca dejé de estar conectado con que quería ser campeón. Y a mí me parece que eh, yo después terminé como hablando con otros hinchas de Racing sobre este tema, y a mí me parece un sentimiento absolutamente humano eso, ¿no? Porque uno lo puede pensar desde un costado de inconsciencia social, de inconsciencia de inconsciencia de clase, pero la realidad es que es absolutamente... por suerte me di cuenta que no es que era algo que me atravesaba a mí. Y además, lo que terminó pasando de algún modo es que Racing, bueno, el partido que tenía que jugar Racing ese domingo se suspende, se termina jugando un jueves eh, y demás. Pero revisando mucho tiempo después, me di cuenta que los hinchas de Racing vivimos en una especie de burbuja, donde solamente nosotros nos habíamos dado cuenta que habíamos sido campeones. El resto estaba en cualquier otra cosa, el resto estaba mirando por otro lado. Pero bueno, para mí fue importante, ¿no? Y fue esa sensación también de ser campeón cuando es algo que no lo habías experimentado, que es que cuando termina, cuando bajás, cuando qué sé yo, llegás de madrugada a tu casa, tal vez después de haber tomado bastante de más y todo, decís, bueno, era esto ser campeón y ahora cómo lo administramos, ¿no? Y ahora cómo se sigue. El texto de Cassiari se llama Tan lejos del dolor y de la fiesta. Mm, Para aquellos que les interese, lo pueden buscar en Google, Tan lejos del dolor y de la fiesta, sobre ese Racing del 2001 que tú describías ese título.
Es Y que hubo muchos aprovechando, hinchas de Racing que se habían ido del país expulsados por la situación económica, que habían esperado años poder ir a la cancha, estar y demás, y bueno, lo tuvieron que ver desde afuera. Eso fue algo impactante. en ese caso, en ese aspecto político, Julián, lo quiero conectar con lo que haces tú en relación al franquismo, en relación a esa investigación que tú estás conduciendo, ese trabajo que haces, y cómo ha sido la investigación, que nos cuente un poco de ese trabajo entre el Real Madrid y el franquismo que nos comentaba antes. Sí, creo, bueno, la historiografía también es parte de hacer frente al pasado, ¿no? Y creo eso tiene mucho que ver con la memoria. Bueno, en Chile me encargué en la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero en el área de proyectos y memoriales. Y porque Alemania tiene ese aspecto de hacer frente al nazismo, como que los alemanes tienen un cierto orgullo a ese proceso de hacer frente al pasado. Yo lo critico mucho. Pero regresando al franquismo, yo creo que es importante como historiador hacer su trabajo como historiador y hacer un trabajo quizás académico, pero también hacerlo accesible a todos que no son académicos, ¿no? Por eso agradezco mucho estar en una jornada así en que podemos discutir esos temas, ¿no? Y creo, bueno, que veo en la historia del Real Madrid con el franquismo es la pelea entre el Barça y el Real Madrid, quien es como el Barça siempre parece como el equipo de la oposición y el Real Madrid como el equipo del régimen, ¿no? Y tener un equipo favorito siempre tiene que ver también con el pasado, ¿no? Cuando preguntas a alguien en la calle por qué no te gusta el Real Madrid, dice, ya, porque era el equipo de Franco. Pero ¿qué tiene que ver con mí ahora mismo, ¿no? En ese momento, porque eso hace ya mucho tiempo, ¿no? Ya se pasó, pero hoy en día, porque te gusta un equipo o no, tiene mucho que ver con la memoria. Y quizás una cosa porque me siento muy entendido en esa charla, porque las cosas que dicen los compañeros los puedo em, los puedo también apoyar. Solamente una observación que hice con mi equipo en Alemania, con Fortuna Düsseldorf. Mi primer partido en el estadio era en 1995, hace 25 años, era un partido en la Copa contra el Bayern München y Fortuna ganó contra el Bayern München. En esos 25 años, Fortuna nunca ganó un partido con un equipo tan importante. Entonces, mi primer partido que vi en el estadio era para mí el éxito más grande en 25 años. Yo regresé al estadio como cada vez y yo sé que en mi vida, Fortuna, nunca va a ganar ningún título. Es imposible, pero sin embargo yo voy y luego empecé a pensar en eso, que bueno, Fortuna ganó una sola liga en 1933. Entonces Fortuna es el primer equipo en que ya Hitler era canciller y los nazis en el gobierno y Fortuna gana esa liga. Entonces no puedo como recordar esa única liga como en una manera buena, porque todos estaban ahí con el brazo arriba, ¿no? Y el éxito más grande en una vista más amplia es una derrota para la Fortuna. En 79, Fortuna llegó a la final de la Recopa contra el Barça
y perdió en el extratiempo 3-4, ¿no? Entonces, el éxito más grande es una derrota y eso también es muy emblemático. Y en 2013 yo estuve en Bolivia y visité el Valle Grande, donde murió Che Guevara, ¿no? El día cuando Fortuna tuvo el partido más importante de esa temporada y al final descansó, yo estuve en el lugar donde murió Che Guevara. Y Fortuna, por supuesto, perdió el partido, los otros ganaron y Fortuna descendió. Y cuando estaba escribiendo ese libro, todo me quedó como súper claro, como no puede ser una coincidencia, ¿no? Y creo que estaba buscando como el dolor que no puedo sentir en la vida, ¿no? Como, claro, los alemanes siempre son muy fríos, ¿no? Y ese es el cliché, ¿no? Pero de verdad yo creo que el fútbol, como dijo Álvaro, tú puedes abrazar a otras personas que no conoces, pero al otro lado también tú puedes utilizar el fútbol como un canal para emociones negativas que no puedes dejar en tu vida burgués o no sé, en tu papel en la vida. Y creo eso también es muy importante con un equipo no exitoso, ¿no? Eso quería comentar. Sí, pues la mayoría, como decía Alejandro, ganar cuesta mucho, entonces la mayoría de las veces va a perder o no vas a ganar, entonces igual que en la vida nomás. Álvaro, entiendo que Alejandro estuvieron acá en Chile en octubre del 2019, cuando fue lo del estallido. Entiendo que estaban además participando, estuvieron en algunos lugares. ¿Cómo el Fuimos juntos a fútbol... Colo-Colo a ganar la Copa Chile. ¿Julián está en el estadio? No, con Alejandro, digo. Ah, con Alejandro. Porque tú, entiendo, Julián, que tú estabas en el estadio cuando fue lo del Ñeco. Neco. El Ñeco, perdón. Entonces, son instancias también emotivas muy potentes que surgen alrededor del fútbol en un proceso político en Chile que todavía estamos desarrollando, y que han surgido un montón de libros, un montón de lecturas, cada uno, muchos opinólogos han publicado su propia versión y su propia interpretación, y muchos están muy lejos con sus interpretaciones. ¿Cómo has visto tú, Álvaro, el proceso acá y incluso la relación con el fútbol, que ahora a todos nos convirtió en hinchas de televisión? Sí, en primer lugar, yo creo que lo que se cayó a pedazos, y espero que para siempre, es esta noción que no sé quién inventó, de que el fútbol sirve para distraer de otras cosas. Eso es completamente falso, completamente falso. Y quien lo dijo mejor fue el negro Fontana Rosa, que él decía que le molestaba cuando se hablaba de la gente, porque tiene un amigo que le dice, no, che, ¿no te parece que el Mundial sirve para que la gente se olvide de los problemas del país? Y él le pregunta a su amigo, ¿a ti se te olvida? No. Bueno, ¿cómo? Entonces tú eres el único vivo. La demás gente es tonta. A mí no se me olvida lo que está pasando en Chile por ir a ver a Colo-Colo o por desear que gane. De la misma forma en que no siento que sea justo esta asociación que se quiere forzar muy plásticamente entre Colo-Colo y la dictadura de Pinochet. Porque Colo-Colo siguió ganando, y es verdad que a Colo-Colo, por ejemplo, le programaban amistosos cuando había marchas o para que apareciera en la tele y la gente como que, entre comillas, se olvidara. Pero la gente que iba al estadio a ver a Colo-Colo no se olvidaba de que en su población los militares se llevaron a sus vecinos en calzoncillo en el medio de la madrugada. No es así. Eso es simplemente falso. Y me sorprende que al día de hoy tanta gente lo siga creyendo, sin ninguna base. En el tema de los mundiales, por ejemplo, que tanto se quiere vincular con la popularidad de los presidentes que están a cargo de cada país, me acuerdo que un experto brasileño contaba que cuando fueron las elecciones posteriores a Dilma, posteriores al Mundial, nadie habló del Mundial, ni a favor ni en contra, porque también sabemos que había muchos brasileños que protestaron en contra de la realización del Mundial en 2014, pero a lo que voy es que
Ni a favor ni en contra, el Mundial jugó un rol en la popularidad o no del gobierno. Nadie cree que porque Chile haya ganado la Copa América, el presidente va a ser más popular. Nadie cree eso. Y sin embargo, siguen pensando que un equipo que gana y que le da la alegría a la gente, cumple un rol como de propaganda, despolitizadora, asumiendo que si es que no hubiese fútbol, estaríamos todos trabajando para la revolución. Además, este concepto me es muy especial porque solamente se aplica al fútbol, y creo que ahí hay un montón de clasismo que juega. ¿Por qué? Porque las películas también hacen eso, las novelas también hacen eso, la ópera, el ballet, qué sé yo, tantas expresiones artísticas, los cuadros, pero nadie piensa que ir a una exhibición de un pintor al Museo de Bellas Artes es olvidarte de los problemas. Nadie piensa que ir a ver una obra de teatro sea olvidarte de los problemas, ni ir al cine, ni quedarte en tu casa viendo Netflix, sea una forma de evadir la realidad política de tu país. Solamente pasa con el fútbol, y creo que ese es un comentario disfrazado de discriminación hacia el hincha del fútbol, al que se le entiende como un bruto. Entonces, esto es particularmente fuerte en el caso de Colo-Colo, que siempre ha sido un equipo que por un lado tiene una gran vinculación en la clase obrera de Chile, y en segundo lugar, que ha jugado un rol histórico de reemplazar a la selección. Colo-Colo muchas veces ha sido lo que la selección chilena no ha sido. Nos da el orgullo patrio. Cuando yo era chico, por ejemplo, pasó lo de Roberto Rojas, que hizo trampa en el Maracaná y nos echaron del Mundial, y fue una vergüenza profunda para todos los chilenos. Y luego colocó la Copa Libertadores y nos da ese orgullo que la selección no nos daba. Creo que fue Galeano el que dijo que la gente, que Gerd Müller le permitió a los alemanes gritar Gerd Müller cuando no podían gritar Alemania. Y en ese sentido, Colo-Colo siempre ha tenido como esa carga, ese peso de ser la alegría del pueblo, ser el desayuno del obrero, alegre, que el pan es más sabroso y el té es más dulce, porque ganó Colo-Colo. Entonces, por eso se le asigna también esta idea de que Colo-Colo sería un ente despolitizador. Y sin embargo, cuando estalla Chile, el 2019, lo que vemos es que el hincha de Colo-Colo es la asociación social más fuerte de este país. Ningún otro grupo humano fue capaz de aglutinar tantas personas en torno a una representatividad. Ni los partidos políticos, ni las iglesias, ni ninguna otra que se me pueda ocurrir. Ninguna junta de vecinos, ninguna asociación animalista, ni nada. Solamente Colo-Colo fue capaz de llevar banderas, que la gente se sentía representada por esas banderas a ese nivel, a esa magnitud. Entonces, claro, luego, además, sucede que los carabineros asesinan a un hincha de Colo-Colo, y no solamente eso, sino que además una jueza de la República dice, bueno, era hincha de Colo-Colo, entonces obviamente no andaba en nada bueno, andaba en malos pasos, probablemente haya estado ebrio y cosas así. Entonces es muy doloroso constatar que desde el lado del poder oficial se castiga al hincha de Colo-Colo, y por el lado también social, político, se le castiga en otro sentido. Y siempre me pareció una idea muy torpe. Y espero que de una vez y para siempre terminemos de pensar que porque un país se adjudica un mundial, la gente va a votar por ese presidente, porque no es así. Claro, efectivamente, pues si acá se quiso volver al fútbol rápido pensando que con eso se iba a aplacar el movimiento social o la gente o el interés, y no ha pasado nada de eso, pues sí, tal cual como tú dices. Aprovecho ya porque nos queda poquitito de hacerle una última pregunta en el contexto de una feria de libros y la polera de Bolaño que tiene Alejandro, que me mencionen, que nos cuenten a la gente que está viendo, que nos está acompañando, un libro futbolero que les haya marcado, que le haya gustado. Un libro que no necesariamente sea futbolero, si quieren pueden decir dos futboleros, pero uno futbolero por lo menos y otra lectura de cualquier tipo que nos quieran recomendar.
parto con Alejandro, que está con su polera literaria además. Sí, nosotros a la polera le decimos, ¿sabes? ¿Viste? Como es como un buzo de cuello alto, ¿viste? Sí, la remera, Nosotros la remera. es remera, exacto. No, porque la polera es muy intelectual, ¿viste? Em, pues Ah, me resulta muy, muy difícil elegir, ¿sí? Tengo que seleccionar algo que se me viene a la cabeza, voy a elegir, porque además es mi amigo el partido Andrés Burgo, eh, porque tiene, es como le digo yo, un zoom, ¿no? Pero también una disección de uno de los partidos más trascendentales de la historia de los mundiales, que fue la Argentina-Inglaterra de México 86, porque tiene dos goles tan distintos y a la vez tan increíbles. Para mí el gol más maravilloso de la historia de los mundiales, que es el segundo de Diego Maradona, y su contradicción, ¿no? Que es la mano. Pero además en un contexto político, ¿no? Y en relación a eso, eh, me gusta mucho un libro novela de Javier Cercas, que es un escritor español, que se llama Soldado de Salamina, y que a mí me sirvió mucho como estructura para escribir un libro que se llama Corbata. Eh, y déjame decirte algo sobre esto, del partido, del libro de Andrés Burgo, el Argentina-Inglaterra, que tiene relación a lo que recién decía Álvaro, en donde lo que no puede nunca pasar es que nunca podemos separar la cuestión política del fútbol. Esta idea de no mezclemos política y fútbol, esta idea de digo, el fútbol está dentro de un contexto y es una herramienta. Entonces es obvio que los gobiernos, los democráticos formales, las dictaduras militares y demás quieran eh, utilizar la popularidad que conlleva el fútbol para llevar adelante sus planes. Eh, el problema está en que en realidad el fútbol, como la sociedad en la que vivimos, es pura tensión, es conflicto, es lucha de clases también. Y hay un punto ahí en donde todo el tiempo lo que tenemos que pelear es el sentido en todo caso. Nosotros también queremos utilizar el fútbol, ¿eh? Yo quiero que el fútbol se utilice para generar, para llevar conciencia a los pueblos, para visibilizar determinados aspectos. Yo quiero que el fútbol se utilice. Yo por eso no reniego de la cosa de utilizar el fútbol. Eh, en todo caso, lo que yo creo es que tenemos que posicionarnos para que ese fútbol se utilice. Salgo un segundo del fútbol, no me extiendo más. La NBA en Estados Unidos jugó el último tiempo en una burbuja de Disney. Orlando, ¿sí? Si hay una idea de mundo de fantasía, ¿no? Sí, eso es Disney. Y los jugadores encerrados. Si hay una idea de burbuja sobre la burbuja, ¿no? Siempre creemos que el fútbol, el deporte, los deportistas están en una burbuja. Bueno, la NBA se metió en la campaña electoral de Estados Unidos directamente. Entonces, lo que digo es, eso demuestra que desde distintos lugares lo que tenemos que hacer es intervenir, ¿no? Desde los hinchas, socios, las hinchas y demás. Pero que la política está ahí siempre. Eso que tú dices del básquetbol, además, cuando fue los disparos a un ciudadano afroamericano en una ciudad del estado de Milwaukee, los jugadores de Milwaukee Bucks en la burbuja de la NBA quisieron irse, boicotearla, no Sí. jugar más. Y fueron
de hecho hubo un efecto dominó que suspendieron varias situaciones deportivas, tenis, a propósito de este Sí. nuevo abuso Pero racial. los propios jugadores tuvieron que aclarar que no era una suspensión determinada por las autoridades. Ellos No, mismos dijeron, claro, no, esto es un boicot, claro. O sea, sí, querían dejar somos en claro, nosotros. Sí, claro, somos nosotros. sí. Y la razón por la que aceptaron jugar fue porque LeBron James y otros jugadores se tomaron contacto con Barack Obama. Y Barack Obama les dijo, aprovechen la plataforma que les da el deporte y envíen su mensaje. Y a partir de ese día, cada entrevista que un jugador daba después de los partidos y le preguntaban del partido, hablaba del partido y hablaba de lo racial. Entonces, sí, jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero no olvidemos lo que está pasando, vayan a votar. Hicieron campaña para que fueran a votar, entonces tienes mucha razón con lo que dices tú, como de también usar el deporte como un vehículo también de, no sé, participación democrática, política. Mm. Sí, 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 sí. Julián, tu libro, tu recomendación de lectura, ¿qué libro futbolero, qué lectura nos recomiendas? Sí, estaba buscándolo porque estaba al lado de mi cama, que es ese libro que es quizás el primer libro que leí sobre el fútbol en general. Y claro, sale en alemán, no sé, no creo que haya una traducción al castellano o al inglés. El título es El domingo en que ganó el Mundial. Y esa es una historia de un chico de 8 años que está escuchando la final de la Copa Mundial de 54, que Alemania ganó contra Hungría. Y ese niño, el padre es evangélico, pero sacerdote, no sé si hace sentido. Y nunca normalmente no debe escuchar el fútbol en la radio, y el padre para esa final le deja la radio en su oficina, y el comentarista grita cosas como es un dios del fútbol, y el niño como que es de una casa muy religiosa lo toma como un insulto a Dios y todas esas cosas, y se pregunta si debe escuchar esas cosas, pero es como su salvación de esa niñez muy religiosa, de esa casa muy autoritaria, y entonces gana la copa para sí mismo, ¿no? Para también emanciparse de la casa de sus padres y esas normas de la sociedad, y eso tuvo un gran impacto. Bueno, lo entendí cuando escribí mi libro, porque el fútbol para mí tenía como la misma función, ¿no? De la emancipación de los padres, porque mis padres no son futbolistas, ¿no? Mi madre nunca quería que yo juegue al fútbol, y entonces ese sería mi recomendación, pero bueno, antes tengo que hacer una traducción al castellano. ¿Y tú, Álvaro? Sí, bueno, cuando Julián comentaba ese libro, no pude evitar acordarme de una película que me gusta mucho, que se llama 66. Y se trata de un niño judío que va a tener su bar mitzvah y le cae el mismo día de la final del Mundial de Inglaterra. Entonces todos los invitados a su bar mitzvah, que él tenía mucha fe en que fuera una gran fiesta, le dicen que van a ir, pero si es que Inglaterra no llega a la final, porque si es que Inglaterra llega a la final es imposible, olvídate. Y él se convierte en un hincha del fútbol, pero un hincha anti-selección. Porque quiere que Inglaterra pierda para que la gente vaya a su fiesta. Es una película muy linda, y yo sé que no es tu pregunta, pero lo quiero decir de todas formas, por si es que a alguien le interesa. Y claro, lo que sucede al final es que alguien le enseña que, y con esto también esto también me causó un gran impacto, que él aprende a ver que sus papás simplemente son personas falibles, y aprende a perdonarlos y a quererlos como son. Con respecto a los libros, también Alejandro lo mencionó tangencialmente, pero quiero decir que Corbata el Win es un gran libro y se lo recomiendo a todos. Pero mi libro favorito de fútbol es Fiebre en las gradas,
o Fever Pitch originalmente de Nick Hornby, porque siempre se habla del fútbol con respecto a lo que pasa hacia afuera, ¿no? Como su valor social y también el tema de las barras, qué sé yo, todo lo que sucede desde tu cuerpo hacia afuera. Y Nick Hornby se dedica de forma muy astuta a contar lo que sucede con uno, como su autobiografía, él lo denomina una autobiografía futbolística. Y no creo haber leído un libro mejor que ese, en tanto a cómo da cuenta de lo que significa ser hincha a través de toda tu vida de un equipo. Y con respecto a también al tema estadounidense de las protestas llevadas al deporte, creo que también merece una mención todo el tema de Colin Kaepernick, que fue el primer jugador de fútbol que comenzó Sí. a tomar una rodilla, a arrodillarse durante el himno, que fue muy criticado y que incluso lo dejaron sin pega, lo dejaron sin trabajo porque él comenzó a hacer esta protesta pacífica en contra del maltrato policial a la población negra de Estados Unidos y lo atacaron mucho por ser antipatriota, por faltar el respeto a la bandera y creo que ese fue como el puntapié inicial de la toma de conciencia de los deportistas estadounidenses con respecto a lo que está pasando en su país. Y por último, al recomendar un libro que no sea de fútbol, me voy a tomar la licencia de hablarles a todos de Proyecto Catarsis, que es algo que estamos haciendo hace un tiempo con la editorial Gol Triste, en que invitamos a distintos colocolinos a narrarnos cómo vivieron el octubre del 2019, que es un periodo de la historia de Chile que es muy fuerte, pero al mismo tiempo, disculpen que lo diga, y sé que suena chauvinista, pero fue muy colocolino. Los muertos los pusimos nosotros, las hinchadas y las banderas los pusimos nosotros, los cantos los pusimos nosotros, el Piñera conche tu madre, asesino, igual que Pinochet, primero fue Piñera conche tu madre, asesino, aprende a gobernar. Y eso a su vez vino de un canto de la Garra Blanca, que determinaba aprende a manejar. Entonces, invitamos a distintos colocolinos en distintos ámbitos a sentarnos a conversar sobre lo que nos está pasando y de verdad creo que, bueno, contamos con un montón de colaboraciones, entre ellas Marcelo Artichoto, entonces queríamos dejar una constancia de lo que fue para los colocolinos del futuro, porque se van a enterar igual en los libros de historia de lo que fue en octubre, pero queríamos decirle a los colocolinos del futuro cómo fue para Colo Colo, como colocolino, haber vivido ese octubre en que estalló Chile y terminaron matando al Neco. Eso podría decir. Yo para cerrar, me permito también recomendarles libros que tienen esta mezcla de fútbol y que a veces con el fútbol cuentan otra historia. Dos veces Junio de Martín Cohen, a mí me parece un libro extraordinario sobre eso, que ambientado en el Mundial del 78, en realidad está hablando de la tortura de los detenidos y de la dictadura militar, con el Mundial de fondo de Argentina 78. Y un libro que a mí me cautivó, me emocionó mucho, que se llama Pase Libre. Pase Libre de Claudio Tamburrini, que Claudio Tamburrini era arquero de Almagro, fue detenido el 77, era estudiante de filosofía, fue detenido, estuvo preso en la mansión Seré, donde lo torturaban, y logró escapar. Y él después construyó, se dedicó como a hablar sobre el deporte desde el aspecto filosófico, ha hecho una carrera súper bonita mirando al deporte como político, pero también como una cuestión emocional. Es un autor súper interesante, Claudio Tamburrini, y ese libro, Pase Libre, habla de su propia experiencia. Les quiero también dejar una película que se llama El año en que mis padres salieron de vacaciones. Es una película brasilera en el Mundial del 70, también con dictadura y con un niño que los papás tienen que ir a la clandestinidad. Es una película preciosa, si la pueden pillar por ahí. Eso pues, muchas gracias por acompañarnos, Julián, Álvaro, Alejandro. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo a Mónica, que como les conté al principio no pudo estar. Y en la memoria, en el recuerdo del Neco, de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, del joven que lanzaron del metro, del puente Pío IX, perdón, en el Mapocho, y que era de la U, y que lo rescató un joven de la Garra Blanca, pensar en que cuando las cosas
son emocionantes y de verdad, profundas, emocionantes de verdad. No quiero decir que el fútbol no lo sea, pero cuando es de vida o muerte, los colores se disuelven un poquitito y se comparten otras cosas, otras ilusiones, otros sueños, y en eso pensar también que esta feria de libros y los proyectos, como tú describes, Álvaro, también van en esa línea, ¿no? En juntarnos un poco independiente de los colores. Un abrazo a Alejandro, Álvaro y Julián, si quieren, para que Abrazo se grande. despidan. Abrazo. Les mando un abrazo, es un placer poder estar acá y siempre escucharle y enriquecerse de todas las experiencias, ¿no? Que el fútbol también es mucho de eso, ¿no? Es experiencia. Así que les mando mi abrazo. Ya pues, chicos, un abrazo Muchas grande. gracias.